Hola, bienvenidos a Polioscopito, yo soy Lola y en este video les voy a hablar de Drive My Car de Haruki Murakami y su adaptación cinematográfica. Oh, por Dios, Copito. ¿Copito? En el video que hicimos sobre nuestros favoritos del año pasado, yo les comenté que uno de los libros que más me había gustado había sido Tokyo Blues de Haruki Murakami. Y ahí alguien me comentó que había un cuento de este autor que había sido recientemente transformado en película y que esa película está nominada para los Oscars de este año y que estaría bueno que yo hablara un poco de los dos. La idea me gustó mucho porque tenía ganas de seguir leyendo de él y me daba curiosidad cómo iba a ser esa adaptación, así que leí el cuento, vi la película y ahora les voy a hablar de las tres grandes diferencias que encontré entre los dos. Como hace un análisis va a haber bastantes spoilers, así que les quería avisar, aunque en mi opinión no va a afectar el disfrute ni del cuento ni de la película, pero por las dudas lo dejo a su criterio, así que ténganlo en cuenta. Para empezar les voy a hablar un poco del cuento de Murakami que se llama Drive My Car y es el primero de su libro de relatos Hombres y Mujeres publicado en 2014. Este cuento habla básicamente de la relación entre un actor de mediana edad que se llama Kafuku y su chofer Misaki. Si bien el cuento tiene un narrador omnisciente, es decir, que puede conocer los sentimientos y pensamientos de todos los personajes, está muy focalizado en Kafuku. Esto significa que todo lo que pase, todo lo que vamos a ver va a ser medio a través de sus ojos. O sea, no va a ser él hablando directamente, pero sí toda la historia va a estar narrada como desde su perspectiva, de lo que él ve, lo que él siente, lo que le ha pasado y también lo que él cree que los otros sienten o piensan. Durante las más de 30 páginas que dura este cuento, Kafuku le va a ir contando a Misaki partes de su vida, evocando el pasado, recordándolo, y es así como nosotros vamos a conocer a Oto, que es su mujer que falleció bastante tiempo antes de esta narración, y también a Takatsuki, que es el único amigo del que habla y que era también uno de los amantes de su esposa. Toda esta historia está como enmarcada en la obra de Chekhov Tío Baña, que es la obra que está ensayando Kafuku en esos viajes. Cada vez que se sube al auto pone un cassette y practica sus líneas. Pero nos vamos a dar cuenta que no es algo separado, sino que todo lo que dice como Baña durante ese viaje en auto está muy relacionado con lo que le pasa o le ha pasado a él mismo. En este sentido, la actuación tiene un rol muy importante en la historia porque es una reflexión a la que vuelven siempre. Kafuku lo que dice es que a él le gusta actuar porque es como poder separarse por un tiempo de sí mismo, ser otro y después volver a sí mismo, pero de una forma siempre un poco diferente. Bien, habiendo hecho este resumen de lo que es el cuento de Murakami, voy a contarles un poco de las tres grandes diferencias que yo encontré entre el cuento y la película y también voy a intentar pensar el porqué de esas diferencias. El primer gran cambio de la película de Hamaguchi es la temporalidad. En el relato de Murakami, Misaki y Takatsuki no se conocen, o sea, no están al mismo tiempo, sino que aparecen en la vida de Kafuku, una en el presente, o sea, en el presente de la narración, y otro en el pasado, evocado por el recuerdo. Por lo tanto, ellos no se conocen entre sí. En la película de Hamaguchi, sin embargo, aparecen al mismo tiempo. Uno creería que esto se debe a que interactúan de alguna forma, pero la verdad es que es muy poco lo que intercambian. O sea, solo en un momento se me ocurre que Misaki haya cruzado, ni siquiera cruzado palabra, pero que haya comentado sobre algo que escucha decir a Takatsuki. Cuando Takatsuki le cuenta ciertas cosas a Kafuku y después sale el auto, Misaki está ahí todo el tiempo, lo escucha y le dice a Kafuku que ella le cree. En ese sentido, Misaki podría funcionar como una forma de mostrarnos a los espectadores lo que le está pasando a Kafuku, ya que no podemos conocer su interioridad así como de primera mano como pasaba con el cuento. Podría pasar, obviamente podrían tener una voz en off o algo así, pero no es la elección de la película, así que en ese sentido quizás Misaki podría hacernos saber que Kafuku le creyó a Takatsuki. Sin embargo, podría no tener nada que ver con Misaki, sino que lo necesario fuera que Takatsuki se encontrara con Kafuku con Tío Baña de por medio. Y esto sería porque dentro de la obra Takatsuki va a tomar el rol que antes era de Kafuku, que era el de Tío Baña. En el cuento, Kafuku no es director, sino que es solo actor y ese es el rol que hace. En la película es el director y es quien decide darle el rol de Tío Baña a Takatsuki, a pesar de saber que era amante de su esposa. Pero yo encontré otra explicación que para mí funciona mejor y que es necesario que se superpongan los encuentros con Misaki y con Takatsuki, porque son ellos dos los que van a llevar a Kafuku a darse cuenta de lo que realmente significó para él fingir que no sabía que lo estaban engañando y nunca confrontar a su mujer sobre eso.
Esto es porque tanto Takatsuki como Misaki son los que hacen las primeras confesiones, si se quiere. En primer lugar, Takatsuki tiene como confesiones en varios planos, ¿no? Cuando están hablando con Kafuku en el auto y Kafuku medio le revela, entre muchas comillas, que Oto, su mujer, escribía historias mientras tenían relaciones, o sea, ella las imaginaba, las iba diciendo en ese momento, pero después se olvidaba y dependía de él para poder transcribirlas. En ese momento, Takatsuki le cuenta cómo sigue una historia que Kafuku pensaba que había terminado, lo cual es una forma medio indirecta de decirle que él también había tenido relaciones con Oto. En esa escena del auto, también Takatsuki le dice a Kafuku que pedir conocer enteramente a una persona es pedir demasiado y que lo único que podemos hacer es intentar conocernos a nosotros mismos lo más posible y esperar que ojalá en ese esfuerzo podamos también llegar a los otros. A lo cual después agrega que Oto necesitaba ser escuchada. Y en segundo lugar, la segunda confesión de Takatsuki es la del homicidio. Esta es una escena muy intensa porque pasa en el teatro. Todavía vestido de baña, parado en el escenario, mientras los policías que lo van a buscar están en el lugar de los espectadores, del lado del público, donde también está Kafuku. Takatsuki acepta los cargos, dice que sí mató a esa persona que le están diciendo que mató, y aún más todo esto pasa justo después de que terminan de ensayar una escena en la que Tío Baña intenta matar al profesor al que considera culpable de su miseria. Por otro lado, Misaki, más hacia el final de la película, confiesa haber matado a su madre porque no intentó salvarla en el accidente que destruyó su casa. Y ahí Kafuku contrapone lo que le diría como padre, que es que no fue su culpa, que ella no hizo nada mal, a lo que le diría como él mismo, que es, sí, vos mataste a tu madre y yo maté a mi esposa. Esos no son homicidios literales, sino que, a mi entender, se trata de no haberle dado a la persona el espacio para responder a una pregunta que ellos tenían. En el caso de Kafuku es ¿por qué lo engañaba a su mujer si lo amaba? Y en el caso de Misaki es si esa otra personalidad que tenía la madre, más infantil y amable, totalmente diferente a la madre abusiva que ella también conocía, si eso era un desorden mental o si era algo fingido. En el cuento de Murakami solo hay una pequeña identificación entre el personaje de Chekhov, Sonia, que es la sobrina de Tío Baña, y otro personaje de la historia. Y ese personaje es Misaki. Esto es más que nada sobre la base de no sentirse tan bella, que es lo que le decía a la madre cuando la insultaba, cuando era abusiva con ella durante su infancia. En la versión de Hamaguchi, sin embargo, se introduce al personaje de Lee Yuna, que es una actriz coreana muda que va a interpretar a Sonia. Ahora, esto me importa porque se le dedica toda una secuencia a la interacción entre Kafuku y Lee Yuna que gira en torno a el tema de la incomunicación o de la comunicación no verbal, ¿no? De lo importante que es todo lo demás que también concierne a ese intercambio. De hecho, durante esa escena, Lee Yuna le dice que aunque ella siempre supo que la gente no entendía sus palabras tan fácilmente, ella podía ver y podía escuchar y eso le daba muchas veces mucha otra información y le pregunta si esa es también la razón de su método y Kafuku le dice que sí. Esto es porque la obra de Kafuku tiene una particularidad, que es que todos los actores hablan idiomas diferentes. Entonces, si bien hay un diálogo, como que el intercambio tiene como ese tono, digamos, de defecto o insuficiencia en comunicación. Y esto para mí fue un cambio importante y que tiene mucho que ver con lo que les dije del otro cambio anterior de la temporalidad y estos personajes y las confesiones, porque me parece que uno de los grandes temas de esta película es que tanto Kafuku como Misaki dejaron ese espacio vacío que era la duda, a pesar de tener la información visual, digamos, porque Kafuku de hecho ve a su mujer engañándolo y todo, es dejar ese espacio de duda del por qué para poder llenarlo, digamos, de la forma que ellos prefieran, como seguir viviendo en parte en una simulación, porque Kafuku, a pesar de que lo ve, nunca la confronta, nunca dice nada, él sigue su vida como si nada hubiese pasado, porque su relación con su mujer es muy buena, más allá de ese pequeño detalle. Entonces es como si para seguir aferrándose de ese idilio, para no perderla, prefería nunca preguntar. Y sin embargo, aunque esas palabras no fueran dichas, había una comunicación igual, había algo que pasaba igual, y aunque no hayan tenido la confirmación, digamos, verbal de lo que estaba pasando o no hayan tenido una explicación, estaba ahí. Lo que pasaba estaba ahí y los afectaba igual, como vimos al final de la película, que hay una escena muy emotiva entre Misaki y Kafuku, en el que él finalmente se quiebra y dice, lo único que quiero es poder darle la posibilidad de decirme qué le pasaba y también yo poder expresar todo lo que me generaba, ¿no? No seguir haciendo de cuenta que no pasaba nada.
La tercera gran diferencia son las historias y la muerte de Oto. Como había dicho antes en la película, el personaje de Oto, que es la mujer de Kafuku, contaba historias mientras tenían relaciones. En el cuento esto no está. De hecho, se ve mucho menos de Oto en general. En la película vemos como toda una relación entre ellos que se nos muestra como en su presente, o sea, no es un recuerdo, sino que no es un flashback, sino que se les dedica buena parte del largometraje para mostrar cómo era su relación, lo bien que se llevaban, que pareciera que no les faltaba nada. En el cuento, sin embargo, todo lo que sabemos de Oto es a través del recuerdo de Kafuku. Pareciera que la conocemos bastante indirectamente, o sea, es siempre a través de las palabras de otros. Y de hecho, la Oto de Murakami no es la que cuenta cuentos, sino que toda esa idea de una mujer que narra historias mientras tiene relaciones pertenece a otro cuento del mismo libro que se llama Sherezade. Ahora bien, en la película, esa historia de Oto sobre la chica que se mete en la casa del chico que le gusta va a añadir como otra dimensión a la intercomunicación que se da entre ya otros planos de historia. Tenemos por un lado la realidad, vamos a decirle, que es la vida o el mundo de los personajes Kafuku, Takatsuki, Misaki, Oto, bla bla bla. Tenemos por otro lado toda la historia de Tío Baña y en tercer lugar en la película se agrega la historia de Oto. Esto es importante porque sobre todo se ve muy evidente en la película, ¿no? Que las líneas tanto de Chekhov como de la historia de Oto tienen mucho que ver con lo que le está pasando a los personajes de Murakami, vamos a decir. Cuando las dicen, medio que uno no sabe si están hablando de sí mismos o como los personajes, así que obviamente hay como un límite difuso entre qué es ficción y qué es realidad. En este sentido, dentro de la confesión de Takatsuki que les había mencionado antes, hay como otra que podría considerarse la primera confesión real, o bueno, no sé si la primera, pero hay algo que después se va a repetir en otros personajes. Y es que cuando él le cuenta cómo sigue la historia de la chica que se mete en la casa del chico que le gusta, dice que al final de esa historia la chica confiesa su crimen y dice, lo maté. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y en este momento vemos a Kafuku como medio alterado, pero lo que más me interesa es que hacia el final de la película, como ya les dije, esa misma oración se repite de formas diferentes, ¿no? Como Misaki diciendo que ella mató a su mamá, Kafuku diciendo que él mató a su esposa. Y esto pasa en la misma conversación en la que Takatsuki le dice a Kafuku que necesitaba Oto ser escuchada, que es algo que nosotros también ya sabemos, porque un día le está saliendo a trabajar y ella le dice que le gustaría hablar esa noche, pero entonces Kafuku como que pospone todo lo que puede su retorno a casa y finalmente cuando llega la encuentra muerta. Lo cual nos lleva a la segunda diferencia dentro de esta parte, que es que en el cuento de la muerte de Oto es muy diferente. Ella se enferma y es como bastante más progresivo. Si bien se nos cuenta más o menos rápido, es como que ella se va consumiendo poco a poco, entonces tiene quizás más oportunidades de preguntarle el porqué de los engaños, pero también creo que juega un poco el sentirse medio mezquino preguntándole eso a una persona que se está muriendo, pero sí coincide con la sensación de que va a tener esa duda para siempre porque pierde la oportunidad de preguntarle. En la película, sin embargo, él llega, la encuentra muerta y fin, y justamente justo en el momento en el que ella le iba a confesar todo y pierde la oportunidad, entonces queda siempre con la duda de si hubiese llegado un poco más temprano a casa, la habría salvado, habría podido escucharla al menos. Y eso es lo que va a volver en la escena final que les contaba cuando van a visitar la casa de Misaki o los restos de la casa de Misaki. Y ella le plantea, ¿qué pasa si no hay una contradicción entre estas dos partes? O sea, vos siempre quisiste quedarte con la parte que era tu mujer amada, que se conocían, que eran mejores amigos, que estaba todo perfecto. Y siempre consideraste a otra parte, que era el engaño, como su parte oscura, digamos. Pero ¿qué pasa si no era contradictorio? Si no eran excluyentes, digamos. Ahí es cuando Kafuku se parte y dice que le encantaría poder verla, aunque sea solo para tener una conversación más. Estas dos versiones de Drive My Car son muy diferentes. De hecho, si leen el cuento y ven la película van a encontrar un montón de pequeños detalles y grandes cosas y un montón de cambios. Pero la verdad es que los dos me gustaron muchísimo y creo que la película mantuvo muy bien esa esencia de la dimensión teatral de la vida, digamos, de lo que significa representar un papel también en la vida cotidiana, queramos o no hacerlo por la razón que sea, siempre adoptamos de alguna forma una máscara para dirigirnos o con todo el mundo o con algunas personas, y también lo que eso significa a el posible diálogo que podemos tener con nosotros y un poco también con nosotros mismos, ¿no? Que es lo que plantea Takatsuki cuando habla de conocerse a sí mismo antes de estar tan preocupado pretendiendo conocer tan a profundidad a los otros. En ese sentido me parece que también
la película como que fue un poco más profunda en la parte final cuando Misaki dice esto de qué pasa si no hay una contradicción, porque me parece que es algo que quizás hacemos bastante, ¿no? Cuando hay una persona que es muy importante en nuestra vida, queremos todo lo bueno y cuando aparece algo que quizás no se acomoda tanto a la imagen que tenemos de ellos, no sabemos si creer en eso o no, como que nunca sabemos cómo interpretarlo. Entonces quizás tendemos a excluirlo. La verdad es que recomiendo muchísimo a los dos. Me parece que pueden verlos en conjunto y por separado y que cada uno tiene lo propio también, que no por haber leído el cuento les va a aburrir la película ni viceversa. Así que lo recomiendo mucho. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya dado ganas de ver esta película de 3 horas. Y si les gustó no olviden darle like, dejarme un comentario de lo que quieran, de lo que piensen, de sus propias teorías si vieron la película. En fin, lo voy a terminar acá, así que si quieren ver otros videos de nuestro canal y quieren saber cuándo subimos uno nuevo, no olviden suscribirse y apretar en la campanita para que YouTube les avise cada vez. O nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo video. Bye. No dejarle... Ok, no. Misaki y Takauchi Tutsi.